¿Y qué es más importante? ¿El destino o el viaje? Es justo de lo que nos habla la porción del día de hoy, la porción número 34, Bamidbar, que es en el desierto. Es que fácilmente también podemos asociar esta palabra en el hebreo con medaber, que es hablar, y asociarlo con aquella palabra que dice que Dios nos llevó al desierto para hablarnos al corazón. Y es que el desierto no es un lugar vacío, el desierto es un lugar de procesos, es un lugar donde no existe el ruido, y esto también nos da la respuesta a la pregunta más importante que a veces nos hacemos, y es ¿por qué Dios no nos habla? Y la respuesta es que Dios todo el tiempo está hablando, solamente que hay mucho ruido a nuestro alrededor. O hay mucho ruido dentro de nosotros, hay mucho ego, hay mucho de nosotros dentro de nosotros mismos, y no permitimos que exista esa parte del Creador que nos habla o que nos dirige, ¿sí? Ese espíritu que nos lleva a toda verdad. Y es más, el Zohar nos va a decir que la Torah no puede habitar en alguien que esté lleno de sí mismo, lleno de su ego, lleno de sus prejuicios, lleno de sí, porque no da esa cabida a que tenga esa dirección de Dios. Y es justo lo que el Señor hace en este caso, llevando al desierto, quitándote el ruido, dándote un lugar de proceso. Y como digo, el desierto no es que esté vacío, el desierto es un lugar donde simplemente todas las almas van a florecer a causa de la quietud. Y si vemos, el arca de Noé tuvo 40 días en el agua, 40 días, 40 noches. El pueblo de Israel originalmente estuvo 40 días, después pasó lo que más adelante veremos con el tema de los espías y terminaron siendo 40 años. Y el mismo Mesías estuvo 40 días en el desierto antes de ir a las multitudes, de sanar, de predicar, antes de hacer todo esto de forma masiva, estuvo en el desierto. Así que es muy importante tener esos momentos de quietud. De hecho, el Mesías mismo lo enseña en Mateo capítulo 6, donde dice, vayan al lugar secreto y hablen a su Padre que está en lo secreto. Porque esos momentos de quietud, esos momentos donde nos estamos procesando, esos momentos donde estamos formando en nosotros la victoria para conquistar la tierra prometida. Hay que hacer las dos cosas, la preparación y la ejecución. Hay que preparar nuestro corazón escuchando al Señor en el desierto, en el lugar quieto, en el lugar donde no hay ruido, pero todo eso y toda la preparación y todo lo que tú aprendas y todos los datos curiosos y toda esa instrucción que el Señor te da a tu corazón es para que puedas conquistar y tener esa administración de lo que Dios te ha dado en tu vida a administrar. Como conclusión de esta porción es que Dios habla a nuestro corazón, pero no solamente se queda allí, sino que ¿qué está hablando Dios a nuestro corazón? ¿O qué aprendemos de esta porción y en el desierto? Y es precisamente la organización, los deberes y también con qué contamos y con quién contamos y qué vamos a hacer todos durante este paseo. Así que no es solamente llegar al lugar de las vacaciones, es todo el recorrido hasta llegar a las vacaciones. Es que el viaje sea tan importante como el destino y el destino sea tan importante como el viaje, porque ambos son un complemento de llegar allí, pero a través de qué proceso he llegado a donde estoy en este momento. ¿Sí? El famoso de cuando llegues a la cima de un cargo, cuando llegues a un cierto lugar de privilegio, acuérdate de dónde has venido. Es más o menos esa misma idea. Así que recuerda, toda alma florece en el desierto para poder tener todos los argumentos y estrategias y el poder de Dios para poder llegar y conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿qué sucede con este tema del orden de las tribus? Sabemos que las tribus formaban por tercios, estas 12 tribus alrededor del campamento, en medio del campamento que estaba esta figura que ejemplificaba un cuerpo humano con sus diferentes partes, que allí hacían todo el servicio la tribu de Leví y sus diferentes casas, porque allí también había unas subdivisiones, pero alrededor existía una forma de la estrella de David, si lo quieres ver, o eran unas triadas en los 4 puntos cardinales, porque en el este va a estar Judá, va a estar Isaacar, Zabulón, en el oeste iba a estar Efraín, Manashe, Benjamín, en el sur estaba Rubén, Simeón y Gad, y en el norte era Dan, Asher y Neftalí. Entonces es fácil entender por qué el norte es asociado a veces con la fuerza dentro de la Sefirot, de la Geburá, de la parte izquierda, porque es el juicio, y por eso estaba Dan, que Dan significa juicio, ¿sí? Los Din. Estaba también el por qué Judá está en el este, y más adelante los profetas van a decir que el Mesías entraba por la puerta del este, o que las personas entraban por este camino que va a dejar el Mesías, y claramente Mesías que viene de el linaje real, que es de la tribu de Judá, todo lo que es la raíz y el linaje del rey David, que es el Mesías hijo de David, o el Mesías hijo de José, que también sabemos que son estas figuras de Mesías, pero el motivo por el cual en el este esté Judá es porque de ahí viene el Mesías, y ahí entendemos también por qué los profetas hablan de la puerta del este, porque era el momento, lugar donde estaba la tribu de Judá. Y todo esto encierra que los colores
de los estandartes estaban asociados también con las piedras, con el efod. Recuerde que cada una de las tribus tiene como asignada una piedra preciosa que se ponía el sacerdote en su pecho, y que los estandartes estaban asociados con esos colores, estaban asociados también con las bendiciones que se dan a final de Génesis. Todo este conjunto de cosas para decir que había una vibración especial en cada una de las tribus, y que alrededor del ser humano, o alrededor del templo, alrededor del Mishkan, había toda una buena vibración para que Dios hablara en medio del corazón del pueblo, porque Dios habita en cada ser humano, habita en el pueblo, pero había toda esta representación física en el desierto, donde había una representación del ser humano en medio, y alrededor todo un tema de vibraciones, colores, banderas, sonidos, significados. Y por eso sabemos que hoy día, úsese como se use, funciona la musicoterapia, la colorterapia y todas las terapias que hay de sonido, luz, vibración, todo lo que afecta al ser humano, y que aparte de eso normalmente se hacen en un momento de quietud, de calma, porque nuevamente el alma florece donde está en quietud. Pero volvamos al original, volvamos al por qué Dios lo construyó de esta forma, y por qué cada una de las tribus tenía una bendición especial, una ubicación especial dentro de todo el campamento, y que esto a la final le añade deberes a los levitas, porque sabemos que todo lo que estaba allí era una representación de lo celestial. Todo lo que hay en esta materialidad es una representación de los mundos espirituales, de ese multiverso espiritual que simplemente se refleja en lo que nosotros conocemos como la materialidad. Así que todo este modelo, este Mishkan, las tribus alrededor, es un reflejo del santuario celestial. Es un reflejo de lo que el mismo Moisés vio en esos 40 días cuando fue a traer las tablas de zafiro azul, donde primero se escribieron con el dedo de Dios, que después Moisés tiene que volver a hacer una réplica de estas tablas, de estas tablas hechas de zafiro, ¿sí? El azul del cielo y todos estos simbolismos, porque lo que él ve en el cielo es lo mismo que se planta aquí en la tierra con toda esta organización, y es en el desierto Dios les da estas instrucciones, en el momento de quietud donde los está procesando. De hecho, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento va a decir que todas estas cosas era una representación de lo celestial, que cada figura que hacía el sumo sacerdote era una representación de nuestro sumo sacerdote, ¿sí? de ese Kohen Gadol, del Mashiach, de la intercesión y de esa unión y ese propósito que tiene el Mesías de unir al ser humano nuevamente con Dios, reconciliarlo con todas estas dimensiones espirituales, y que era para esto que teníamos esta figura en el desierto. Hay mucha riqueza en cada uno de los nombres, pueden ir a ver cómo eran estas bendiciones en el Génesis, al final de cada una de las tribus, puedes ver todo este panorama. Pero si algo te vas a llevar el día de hoy es: disfruta el proceso que Dios te tiene para llegar a tu tierra prometida. Disfruta ese proceso que Dios tiene en ti para poder conquistar la tierra. Disfruta el viaje y disfruta también la tierra prometida. Hay que hacer un equilibrio entre estas dos, y que a la final el Señor dice: tienes estos recursos, cuenta con esto, organízalo de esta manera, porque así todo a tu alrededor va a tener una buena vibra, que es la guía de la Ruach HaKodesh. Va a tener todo este campamento alrededor que te cuida para poder llegar a la tierra prometida y conquistarla. Seamos luz, ordenemos el campamento y escuchemos al Señor en el desierto. Shabbat Shalom a todos.